El racismo es un tema que siempre ha estado presente en el mundo del fútbol, sobre todo en los siglos XIX y siglo XX, y es que es un problema que hemos tenido durante muchísimos años como sociedad. Hoy en día tenemos los casos de Vinicius Junior o de los hermanos Williams en el Athletic Club que lo que ayudan es a visibilizar ese problema, pero hoy os vengo a contar la historia de Laurie Cunningham, un jugador que fue un pionero en la lucha racial dentro del mundo del fútbol. Cunningham es más que una figura futbolística, pues una figura social. No se entiende la globalización, la inclusión en este deporte sin la influencia de Laurie Cunningham. Antes de empezar, quiero aclarar que Cunningham no fue el primero en luchar contra estos estereotipos de raza, pero sí seguramente sea el jugador que más ha influido y que gracias a él más hemos avanzado en este tema. Dicho esto, comenzamos con la historia de Laurie Cunningham. Pues empezamos. Laurie Cunningham, más allá de un grandísimo futbolista, que lo era, ya veremos highlights y veremos algunas jugadas de la carrera del futbolista inglés, fue una figura social dentro de la década de los 70 y de los 80 en Reino Unido por la integración de la cultura negra en el mundo del fútbol. Estáis viendo ahora mismo una imagen sobreimpresionada de la casa de Laurie Cunningham en Londres. Bien, pues esta placa azul que tiene es una placa azul que el Ayuntamiento de Londres otorga a las grandes personalidades de la ciudad, o bueno, en las casas en las que vivieron. Algunos escritores o figuras como John Lennon tienen su placa. Esto es para que veáis que la figura de Laurie Cunningham es algo más que futbolístico, y es que estas placas también pues, se entregan a personas que han influido socialmente. No muchos futbolistas tienen esta placa en casa y Laurie Cunningham pues la tiene para recordar el legado que dejó este futbolista. Laurie Cunningham nació en un barrio obrero de Londres en 1956. Su descendencia era jamaicana, fue fruto de la inmigración masiva que sufrió Inglaterra por familias jamaicanas en la primera mitad del siglo XX. Los prejuicios raciales en aquella época fueron brutales y es que, bueno, pues encontraron ideas políticas en lo que buscaban era el populismo para enfrentar a la cultura negra con la cultura blanca, pero en estos barrios obreros pues convivían esas culturas y la verdad que en la infancia de Laurie Cunningham y en su adolescencia nunca tuvo demasiados problemas raciales. De hecho, una de las grandes pasiones de Cunningham, más allá del fútbol, fue el baile. Visitaba muchísimos clubs de sound system, de soul, de música negra, donde convivían esas culturas, tanto la cultura británica tradicional obrera, con las nuevas familias inmigrantes jamaicanas que llegaban para trabajar en las fábricas de Inglaterra. Laurie Cunningham era un apasionado del baile, como decía, y también un apasionado de la moda. Estas dos pasiones, más allá del fútbol, le llevaron también a muchísimos problemas por estereotipos sobre su posible homosexualidad, algo que lo que nunca se pronunció Laurie Cunningham. Sin embargo, su gran talento y su gran pasión seguía siendo el fútbol. Jugaba en un parque cercano a la casa de sus padres que, por cierto, siempre le recomendaron que estudiase porque le decían ¿cuántos futbolistas negros ves en la tele? Como no había futbolistas negros, creían que no era una opción para vivir y siempre le recomendaron pues, que estudiase y se formase para tener un trabajo de verdad. Bueno, pues Cunningham jugaba en el parque y un día llamó la atención de un ojeador del Orient que le ficha y pues lo recluta para las categorías inferiores de este equipo. Cunningham protagonizó actuaciones magistrales con las categorías inferiores del Orient, tanto que le hicieron debutar con el primer equipo y ahí se encontró con sus primeros altercados racistas, sobre todo en el campo del Millwall, donde germinaba ese movimiento de extrema derecha en Londres. Aún así, el jugador parecía intachable y seguía firmando actuaciones memorables. En 1977 lo ficha el West Brom de la primera división inglesa y se convierte en una de las grandes perlas del fútbol inglés. Su calidad futbolística no dejó de crecer y se convirtió en una figura mediática y era rarísimo ver portadas de revista o programas de televisión de un futbolista negro, un futbolista que visibilizaba que los chavales, los niños negros, podían también llegar a la primera división inglesa. La figura cultural que se estaba construyendo Laurie Cunningham chocó con el Frente Nacional, un movimiento de extrema derecha que estaba germinando en las gradas de los campos de fútbol de Inglaterra. Y es que estos movimientos ultras, estos movimientos radicales, reclutaban a los jóvenes apasionados del fútbol para que fuesen afines con sus ideales. Esto pues provocó muchos altercados y muchos gestos que no son bien recordados en el fútbol inglés.
Sin embargo, frente a este auge de la extrema derecha en Inglaterra, el West Brom hizo algo insólito, y es que cada fin de semana alineaba a 3 jugadores negros en sus filas. Era como una especie de santísima trinidad del Manchester United, pero de jugadores negros, obviamente salvando las distancias en cuanto a calidad futbolística. Estos 3 jugadores eran Creel, Laurie Cunningham y Brendan. Construyeron un equipo muy reconocible, muchísima calidad, muy físico, un equipo que todavía se recuerda en las gradas del estadio del West Brom. I mean, I used to say, my saying about him was, he could run on snow and he wouldn't make an imprint. Cunningham. Johnston. Regis. And that secures the points from Cyril Regis. El equipo empezó a ganar muchísima popularidad entre los jóvenes negros de Londres, y es que fue derribar muchísimos prejuicios que cada día saltasen 3 jugadores negros al campo. Popularmente se les empezó a conocer como los Three Degrees. Los Three Degrees, bueno, las Three Degrees, fueron un grupo de soul americano de 3 mujeres negras. El presidente del West Brom, que era un visionario en el marketing y en la publicidad, las invitó a hacer una sesión de fotos con los 3 futbolistas del West Brom y dejaron una imagen para el recuerdo, una imagen en la que un equipo de primera división se solidarizaba con la cultura negra de Londres. El West Brom se convirtió en uno de los equipos más divertidos de ver de toda Inglaterra. Los 3 futbolistas se complementaban muy bien y fue una inspiración para las juventudes negras de Londres. En 1978, Laurie Cunningham haría historia, y es que se convirtió en el primer futbolista negro en representar la camiseta de los Three Lions, en vestir la camiseta de la selección inglesa. Aquello fue totalmente una revolución social, y es que hoy la estrella de la selección inglesa es Jude Bellingham, un jugador negro, pero es que de aquella, antes de Laurie Cunningham, no había precedentes de un jugador negro vistiendo la camiseta de Inglaterra. Los jóvenes de origen jamaicano, de origen inmigrante, se vieron reflejados en Laurie y vieron pues la posibilidad de poder dedicarse al fútbol, algo pues que no era normal, porque si solo había jugadores blancos, no tenían los chavales negros ese sueño de vestir la camiseta de Inglaterra, de llegar a primera división, porque nunca lo habían visto, hasta antes de ese West Brom y antes de que Laurie Cunningham vistiese la camiseta de la selección. Sin embargo, en esta etapa no todo era de color de rosa, y Laurie Cunningham recibió muchísimas críticas por un sector más conservador de la afición inglesa. Incluso llegó a recibir una bala por correo amenazándole con que o dejaba la selección inglesa o lo mataban. Laurie Cunningham fue fiel a sus ideales, no se achantó y siguió compitiendo al máximo nivel. Uno de los grandes puntos de inflexión en la vida de Laurie Cunningham y en el fútbol inglés fue un partido que enfrentó al West Brom contra el Manchester United. El West Brom venció 3-5 al Manchester United con una actuación de los Three Degrees magnífica, memorable. Y claro, la afición del Manchester United, frente a esa humillación, entre comillas, respondió con insultos racistas, pues el comentarista de la televisión pública inglesa visibilizó estos ataques racistas y les dio voz, algo nunca visto. Siempre los comentaristas habían pasado del tema y ahora el comentarista estaba dándole visibilidad a estos insultos racistas. Out to Cunningham. The booing of the black players. Paid off there. Ahora sí, como figura social, Laurie Cunningham estaba creciendo algo sin precedentes, algo nunca antes visto en el fútbol mundial. Cuenta su exnovia una anécdota que, volviendo de un club de baile por esas semanas después de enfrentar al Manchester United, le asaltaron 3 skinheads, 3 jóvenes de extrema derecha. Intentaron atacarles, pero Laurie Cunningham, obviamente, era un atleta de élite, tenía muy buen físico y consiguió reducir a los 3. Cuando estaban en el suelo, uno de ellos le reconoció y le dijo: eres Laurie Cunningham, nosotros somos fans del West Brom, te adoramos, te queremos. Laurie Cunningham no le respondió y eso le hizo reflexionar sobre cómo funcionaban estos movimientos de extrema derecha, estos movimientos de radicalización. Laurie Cunningham siguió con su carrera, siguió dejando detalles del grandísimo futbolista que era y el grandísimo talento que tenía. Y en 1978 visitó Valencia para jugar un partido de la Copa de la UEFA. El partido que hace en Valencia seguramente sea uno de los mejores de su carrera y llamó la atención del Real Madrid, el mejor equipo en la historia del fútbol. En 1979, Laurie Cunningham llega al Real Madrid, en plena época de transición democrática en España. Acababa de morir Franco y a España le interesaba dar una imagen de apertura y una imagen de modernidad al mundo.
qué mejor manera de fichar al mejor jugador negro de aquel entonces, Laurie Cunningham. Costó 200 millones de pesetas, un fichaje para la época brutal, una suma de dinero que jamás había desembolsado por ningún futbolista. Llegó como una estrella y se adaptó muy bien a la cultura española. Incluso aprendía a bailar flamenco, seguía con sus pasiones de baile y de la moda y lo dicho, se adaptó muy bien. Los compañeros estuvieron muy contentos con Laurie Cunningham y su rendimiento futbolístico esos primeros años fue brutal. Sin embargo, más allá del rendimiento deportivo que estaba dando Laurie Cunningham, se vio envuelto en una serie de polémicas. Y es que, como decíamos, a Laurie Cunningham le gustaba mucho la noche y le gustaba mucho salir a bailar. Compró una mansión en las afueras de Madrid por el simple hecho de que tenía discoteca en el sótano. Se le veía muchísimo por las zonas de fiesta de Madrid. Es verdad que Laurie Cunningham nunca ni bebía ni fumaba, era un jugador que se cuidaba muchísimo, pero aún así en una institución como el Real Madrid no les gustaba que uno de sus máximas estrellas se viese por la noche madrileña. Empezaron a salir algunos titulares y a envolverse algunas polémicas con el nombre de Laurie Cunningham. Como decíamos, en lo deportivo era un jugador sin precedentes en la historia del Real Madrid. Sacaba los córners con el exterior, era algo que llamaba muchísimo la atención. Y bueno, el rendimiento deportivo, pues bestial. De hecho, fue uno de los únicos jugadores que han salido aplaudidos del Camp Nou. Fue en 1980, después de un clásico en el que Laurie Cunningham hace una auténtica exhibición. En su segundo año, Laurie Cunningham ya era una estrella mediática también en el fútbol español y los equipos de España pues le quisieron dar caza. Era uno de los futbolistas que más faltas recibía. Una de esas faltas contra el Betis en Sevilla no salió nada bien y le tuvieron que operar. La operación no tuvo buen resultado. Los doctores no le dejaron bien el pie izquierdo a Laurie Cunningham y estuvo muchísimo tiempo lesionado en el Real Madrid. También se vio envuelto otra vez en polémicas porque aún lesionado y con escayola en el pie izquierdo, pues salía a las discotecas, al ambiente de la noche madrileña. Esto le costó muchísima reputación y muchísima presión social. Este bajón deportivo y profesional pues no le sentó nada bien y cayó en una depresión. Estuvo vagando por algunos clubes como Manchester United, Sporting de Gijón, el Leicester, pero nunca recuperó ese nivel. En 1986, Laurie Cunningham ficha por el Rayo Vallecano y se desprende un poco de la presión mediática de la que estaba acostumbrado. Era un club de barrio, un club sin presión. Bueno, todos conocemos al Rayo Vallecano, y un club que le dejaba ser libremente quien quería ser, Laurie Cunningham. Rehizo su vida de nuevo, tuvo un hijo en Vallecas y es que el club de barrio le venía como anillo al dedo. Volvió a dejar destellos de lo que fue Laurie Cunningham. Sin embargo, cuando parecía que Laurie volvía a ser quien fue, el 15 de julio de 1989, España se despertaba con la noticia de que Laurie Cunningham había fallecido en un accidente de tráfico cerca de A Coruña. La noticia fue terrible, tan solo con 33 años perdía la vida uno de los futbolistas más influyentes del siglo XX. Y así fue la vida de Laurie Cunningham, un futbolista que nos ha dejado un legado tremendo en la historia del fútbol moderno. Más allá de lo deportivo, que era un futbolista fantástico, pues queda en la memoria el ser el primer jugador negro en vestir la camiseta de los Three Lions, la Santísima Trinidad que formó en el West Brom. Es un jugador que no se entendería el progreso que ha tenido el fútbol sin él. Laurie Cunningham está en la memoria de todos, es una leyenda del Rayo Vallecano, ya no solo por lo deportivo, sino por los valores que representa Laurie Cunningham y representa la afición obrera del Rayo Vallecano. Ya os comenté al principio que Laurie Cunningham tenía esa placa azul en su casa de Londres, esa placa azul que el Ayuntamiento de Londres otorga a las grandes personalidades, y es que no se debe olvidar la figura de estos jugadores. Más allá del fútbol y del baile, Laurie Cunningham es una figura que siempre recordará la cultura negra de Inglaterra.